Pues hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a En un Café con. Como veis, los programas de Gema y mis programas son muy diferentes. Cada una tiramos a por lo que más nos gusta, lógicamente. Y nosotros hoy vamos a tener otra vez aquí con nosotros a Carolina, de Pequeños Tesoros Escoceses, porque vamos a hablar de brujería, pero de brujería histórica, obviamente. Vamos a empezar un poquito a hacer un repaso sobre lo que fue la brujería en Europa, para luego ya centrarnos en la brujería en Escocia. Ya sé que casi todas, casi todos, lo que tenemos en mente cuando hablamos de brujería son las brujas de Salem, en Massachusetts, en Nueva Inglaterra, en Estados Unidos, que por cierto, solamente, y digo solamente, murieron 27 mujeres. Y parece ser, dicen las teorías, que todo vino propiciado porque donde se guardaba el cereal para hacer el pan, en esos sitios, silos donde guardaban el cereal, se daba un hongo que hacía que la gente tuviera alucinaciones. Entonces, al mezclarse ese silo o sea, ese silo, no, perdón, ese cereal con el hongo que se daba en el silo, al hacerse pan y demás, la gente tenía alucinaciones. ¿La culpa de quién era? De las brujas, obviamente. Bueno, pues en Europa la historia no tiene nada que ver con esa. En Escocia tampoco. O sea, fue cambiando, lógicamente, cada uno tiene sus cosas. En Europa bueno, depende de los historiadores. Al principio, en la Edad Media, se dijeron que habían muerto más de medio millón de personas por brujería. eh, Muerto. Me refiero a asesinados, por quemados, ahorcados y demás. Sin embargo, posteriormente los historiadores han encontrado solamente, vuelvo a decir entre comillas, el solamente, entre 40 y 60 mil escritos de nombres de personas que fueron falleciendo en la hoguera o de cualquiera de las maneras que tanto la Santa Inquisición como los reyes, duques, condes, ciudadanos y demás decidieran que debían ser castigadas las personas que eran eh, señaladas por brujería o herejía. Y es que la base de todo en Europa la tiene la herejía. Entonces, aunque la mayor parte estoy haciendo tiempo y os lo estoy adelantando un poquito porque como no se conecta todavía Carolina, pues yo voy adelantando, si os voy contando la parte de Europa y así cuando ella se conecte ya nos vamos a Escocia, si os parece bien. Pero la mayor parte de los actos contra la brujería que se dieron en Europa fueron entre el siglo XV y el siglo XVIII, aunque se tienen constancia de actos a partir del siglo XIII. Eh, en Francia, en el sur de Francia, estaban los cátaros. Los cátaros es como una escisión de una religión tipo secta. Ellos creían en la dualidad del bien y del mal. Según ellos, la divinidad estaba en el cielo, Dios estaba en el cielo, y en la tierra todo era cosa del diablo. ¿Vale? Entonces, para la Iglesia Católica, esa era una herejía. Una de las cosas que hacían los cátaros era que eran castos, no tenían relaciones sexuales porque decían que era muy cruel poner en un cuerpo terrenal, que era algo, obra diabólica, eh, porque venía del pecado original y demás, un alma. Y otra de las cosas que hacían es que no comían absolutamente nada animal, eran vegetarianos. Con una salvedad, comían pescado porque en aquella época se tenía la creencia de que el pescado o los frutos del mar en general venían, ahí tenemos a Carolina, eran, perdón, aparecían sin más, no se reproducían, no eran animales como podría ser una vaca o un pollo o una cosa así, ¿vale? Entonces,
entre el siglo XV, mediados del siglo XV y mediados del siglo XVIII, se produjeron eso, entre 40 y 60.000 muertes, que haya constancia por escrito de los nombres y de lo que eran los juicios de brujería. Hola Gemma y hola chicas, por cierto, a todas. La mayoría de estas, entre 40 y 60.000 personas, hay constancia, pero es que aparte existen otros cientos de casos o miles de casos, no se sabe la cantidad exacta, que por supuesto no hay constancia, bien porque se han perdido la documentación, bien porque se hicieron juicios eh, aparte, que no tienen nada que ver. Volvemos a intentar conectar con Carolina, vamos a ver. Entonces, pues eso, la cantidad exacta de muertes que hay en Europa. Hola, Caro, Hola, ¿cómo estás? gracias. Hola a todas. Pues les estaba contando mientras te esperaba la parte de Europa, haciendo un resumen de cómo empezó la brujería en Europa, la caza de brujas. ¿Vale? Ujú. Que se sabe que hay entre 40 y 60.000 condenadas a muerte por brujería en Europa, más todas las que no han quedado constancia por escrito y demás. Solamente entre mitad del siglo XV y mitad del siglo XVIII, porque de las anteriores no tenemos constancia. Entonces, todo comenzó en el siglo XIII con la aparición de los cátaros en Francia, que ya he estado contando antes, que tú no estabas, que los cátaros eran una especie de secta católica, pero no era católica, sino que eran vegetarianos, creían en que había una dualidad entre el bien y el mal, lo divino estaba en el cielo, lo diabólico estaba aquí en la tierra, y eso hizo que la Iglesia de Roma les declarara eh, herejes, y con la herejía se empezó la caza de brujas. De hecho, durante 4 papados seguidos se hicieron distintas bulas papales y demás, y en una de ellas se declaró herejes a los templarios, que es con la forma en la que se terminó con los templarios. Increíble, pero después de haber luchado lo que lucharon y de haber hecho todo lo que habían hecho por la iglesia, acabaron siendo herejes y acabaron siendo muchos de ellos asesinados por brujería. ¿Sabes por qué? Bueno, en donde más muertos ha habido dentro de Europa, más asesinados, ha sido en Alemania, que de todos los que ha habido en Europa, entre 20 y 25.000 fueron en Alemania. ¿Por qué? Porque se da la circunstancia que es donde empezó el protestantismo, la escisión de la Iglesia con Lutero, y entonces la Iglesia de Roma respondió atacando al protestantismo y atacando a las personas de Alemania. Pero vamos, los casos que había de brujería eran de lo más diversos. Para que te hagas una idea y os hagáis una idea, un juez de Burdeos es una ciudad que está en el sur de Francia, llegó a decir que en el País Vasco francés, que es justo en la zona de los Pirineos, entre España y Francia, había 30.000 brujos, y que todos los habitantes de Navarra, aquí en España, eran brujos. Porque él lo había decidido así, de esa manera. Entonces, en Inglaterra, eh, sí, hasta 1640, ya Reino Unido, porque en aquel momento, 1640, ya Reino Unido, se cifran las muertes en 44 personas. Todas las demás fueron desde 1640 hasta mitad del siglo XVIII. Sí. Pues Mamen, ya sabes que tú eres, además de Scott, eres también bruja por vivir en Navarra, según el juez francés. Entonces, yo te voy a dar un dato Ajá, y de ahí, si te parece, empiezas tú. ¿Te parece? claro. Vale. Mira, en Edimburgo
No, que iba a decir que yo juraba, ¿te acuerdas que yo no me puedo ver cuando estamos en directo? Yo no me puedo ver. Y yo te había dado un botón para unirme a la conversación. Yo juraba que yo ya estaba aquí. Y yo juraba que cuando dije yo, ve tan raro, ya porque no me ha saludado, porque no parece nada diferente. Y le volví a dar para que Bueno, los pequeños fallos del directo nuestros, no pasa nada. Te cuento que en 1590, Jacobo I, y ahí ya te doy el paso, viajó a Dinamarca. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando de...? Bueno, pues fue Jacobo I el que viajó a Dinamarca en busca de su mujer, la que era su mujer por poderes, que era la princesa Ana de Dinamarca, después la reina Ana de Inglaterra y de Escocia. Cuando fue allí se casaron otra vez, esta vez ya no por poderes, sino se casaron en la iglesia. Y a la vuelta hubo una tormenta tremenda en el camino en el Mar del Norte, desde Dinamarca hasta Escocia, y los marineros le echaron la culpa a los hechizos de las brujas. Entonces, a partir de ahí fue cuando empezó la caza de brujas más grande en Reino Unido y sobre todo en Escocia, con más de 3.000 personas muertas entre 1563 y 1733, ¿vale? Y te digo, antes de que empieces ya tú con la historia de Jacobo y todo, que las razones de la brujería, y solamente con tener una de ellas ya eras condenado, además de que te señalasen por brujería, eran ser pelirrojo, que el 13% de la población, como habíamos hablado estos días, escocesa, es pelirroja, tener un defecto de nacimiento, y dentro de los defectos de nacimiento contaban las pecas y las verrugas, por lo tanto, tú también eres bruja, ¿ves? O tener 3 pezones, que fíjate por dónde he encontrado que el 2% de la población escocesa, de las mujeres escocesas, tienen 3 pezones, y decían que el tercer pezón era para amamantar al diablo. Dios mío bendito, sí, tengo el de las capturas, que ahorita más adelante les voy a hablar. Es muy cruel que se hablaron. Por cierto, este programa, a las que les gusta el esoterismo, a las que les gusta esta conexión psíquica, este programa, por lo menos lo que yo tengo históricamente, no es nada alentador, no vamos a salir contentos. Yo ahorita estaba sintiéndome hasta de mal genio, porque lo que pasó aquí fue bastante fuerte. Empezamos con María Estuardo, que ella dio la Scottish Witchcraft Act, la ley de brujería en el año 1563. La aprobó después de la reforma. La reforma de la iglesia lleva apenas 3 años en Escocia cuando ella la aprobó. Convierte los actos de brujería penalizados con muerte y se convierte en el instrumento legal para la persecución de la brujería en todo el reino durante los próximos 2 siglos. Ya después, más adelante, su hijo Jacobo VI, todavía está en Escocia, así que Jacobo VI de Escocia, en el año 1597, promueve los tratados del monológico. Jacobo intenta reunir en su obra el conocimiento existente sobre la materia y patrocina a estudiosos y expertos para librar de su reino de este peligro. Esto se puede tomar como 2 cosas. Una, podían tratar de quitar la maldad en el reino, pero lo que pasó fue que se llenó un grupo de villanos fanáticos poderosos, convencidos de que la propia rectitud estuvieran dispuestos a arrasar cualquiera que cayera sobre la sospecha, justificada o no, de brujería. Algunos historiadores han considerado que la orden pueril que se escribió entre el año 1561 y el año 1662 tuvo que ver con la restauración de Carlos II Estuardo en el trono. También hay que destacar que el presbiterianismo eran las que les fue peor en Escocia. Es necesario considerar que pese a los
mitos muy extendidos sobre el medievo. La caza de brujas en Escocia es especialmente un motivo moderno, posiblemente empoderado por la división religiosa y los cambios tectónicos de la época. Eh, Escocia, tomándolo por cápita, fue el país que tuvo más grande cantidad de personas juzgadas y condenadas por brujería. Hay varias cosas que influenciaron a Jacobo para estar tan obsesionado con la brujería. La primera fue un libro que sacó un sacerdote. En este tiempo estaba muy correlacionado, estoy escuchando el eco, estaba muy correlacionado el diablo, la existencia del diablo, la existencia de Dios, la maldad, el bien, al mismo tiempo. Así que en la teología, los sacerdotes también estudiaban las artes oscuras. Y no solamente esto tuvo influencia en Jacobo, sino también la forma en que fue criado. Jacobo tuvo un alto efecto significativo en las opiniones y las creencias, pero también hay que hacer hincapié el comportamiento de la época en que el chico creció escuchando hablar mal de su propia madre. Era en esa época era muy normal ser misógino, pero Jacobo lo tomó. A mí siempre me caía medio mal Jacobo al saber que él estuvo, estoy conectada, sí, aquí estoy conectada. Su madre estuvo presa durante 20 años, Jacobo nunca fue a verlo. Antes de dejar Escocia, y él abandonó Escocia en el 1603. Proscribió el clan MacGregor, cosa que todavía me duele mucho, pero ahora hay que ver todo lo que hizo en contra de las mujeres, porque uno de sus actos, una de las formas en que él hizo para condenar a las mujeres, había un diálogo entre dos personajes llamado Filómates y Epismo, y uno habla con el otro y le dice: ¿cuál puede ser la causa de que haya 20 mujeres dedicadas a las artes donde solo hay un hombre? Pregunta Filómates. Y el otro le responde: la razón es sencilla. Como es el sexo más débil que el hombre, es más fácil que sea atrapada por las asquerosas trampas del diablo. Él también, qué belleza, también empleó otra forma para reportar su postura ante el pueblo: la Biblia. Jacobo mandó a hacer la primera versión en inglés de la Biblia directamente del griego. Fue editada en el 1611 y pasó a la historia con su nombre, la Biblia del Rey Jacobo. En ella se apoyó especialmente en todas las referencias a hechiceras, también en Eva y la pérdida del paraíso para justificar sus cálculos. En la obra de Macbeth de William Shakespeare podemos ver un ejemplo célebre de que está reconocida la influencia del Temalógico, que fue el libro que sacó Jacobo, en el texto del dramaturgo estrenó 2 años antes de morir Jacobo. Pues te voy a contar un pequeño detalle. Tú sabes que el mismo rey Jacobo estuvo en la cabeza de muchas de las condenaciones de brujería de Escocia. Él mismo entrevistaba gente en esa que tú has dado el ejemplo, en la primera grande casa, cuando llegaron a North Berwick, que fueron condenadas 70 personas y fueron ¿cómo se llama cuando uno lo maltratan? Se me fue la palabra. Sí, fueron castigadas, fueron torturadas, cierto. A la mayoría de ellos Jacobo directamente los entrevistó. Sí, y además hay que tener en cuenta que justo en esa época
se me ha olvidado comentarlo antes, se dio una pequeña era glaciar en Europa, que por supuesto a Escocia le tocó mucho, y entonces todo el campo y los animales y demás se vieron muy resentidos, porque la bajada de temperaturas y el cambio climático hacia el frío fue bestial. O sea, creo que la bajada de temperaturas medias estuvo en 25 grados. O sea, imagínate en Escocia que normalmente hay como 10 grados o 5 grados, depende del área, pues bájale 25. Pues ¿cómo van a estar los campos? Pues las brujas. O sea, todo era como un círculo vicioso en el que todo se iba juntando. Es que, imagínate, si había una sequía, si había una plaga, si los animales se enfermaban, si eras fea, porque eras muy bonita, si eras una mujer solterona, o si de pronto tenías un poquito de conocimiento sobre las hierbas, sobre el uso medicinal, cualquier cosa, porque me caías mal, porque no nos la habíamos llevado bien, porque me daba celos de que eras una nueva vecina y de pronto confesabas a mi marido, cualquier cosa. De hecho, muchas de las muertes que ahora para nosotros son normales, porque la medicina obviamente ha ido avanzando durante todos estos siglos, como puede ser una embolia pulmonar o una trombosis o cualquier cosa así, como eran muertes raras, se les achacaba a la brujería y a las cosas que hacían, que decían que se comían a niños, que quemaban a huesos de animales, que hacían sacrificios de animales y humanos, que tenían relaciones con los súcubos, y no me acuerdo cómo se llama. El súcubo es la mujer, el diablo disfrazado de mujer, y luego hay otro nombre que no me acuerdo de él, que es el diablo disfrazado de hombre para poder procrear con una mujer. Entonces, todas esas historias y esas cuentas venían por eso, me caes mal, tú tienes más que yo quiero tu marido, yo quiero tal, te han dado a ti esto, casi todo era señalar. De hecho, como estuvimos hablando el otro día, en Edimburgo, bueno, se les torturaba de distintas formas, ¿vale? La tortura no sé en el resto de Escocia, si sé en Aberdeen, por ejemplo, que luego te lo cuento, pero en Edimburgo primero lo que hacían era ponerles un collar de pinchos, como los de los perros, pero a la inversa, hasta que se desangraban. Si vivían, se les hacía otra prueba, y es que se les cogía con un punzón y se les pinchaba por todo el cuerpo. Si dejaban de sentir dolor, eran brujos, por lo tanto iban a la horca o a la hoguera. Si seguían sintiendo dolor, pues era la tercera prueba ya. Entonces cogían y los bajaban al Loch de Mon, el lago de Mon, que es se le llama ahora la boca del infierno, es donde está la estación de Waverley, el Waverley Station, y los Princess Gardens ahí en Edimburgo, que era donde caía todos los desechos de la ciudad, y las tiraban a las brujas o a los hechiceros, a los brujos, porque también había mucho menos, obviamente. De hecho, el 80% de las personas asesinadas fueron mujeres, el 20% hombres. Se las tiraba. Claro, con los desechos hundirse es un poco complicado, y con las faldas de las mujeres que ocupaban tantísimo, hacían aire y más. ¿Qué hacían las familias? Tirarles piedras para hacer que se hundieran, porque si no, toda la familia eran investigados y acusados de lo mismo, de brujería. Entonces la única forma que tenían de salvar su vida era así. Claro, imagínate, una persona que se había salvado de los pinchos, luego del punzón, y encima luego moría ahogada, entonces no era bruja. Vaya por Dios, lo habíamos matado sin ser bruja, qué pena. Exactamente, sí. Y si no flotabas, te ahogabas. Pero si estabas en un santo sepulcro, porque, ay, qué pena, Sí, cometimos una... efectivamente. Por lo menos estabas en tierra sagrada, en tierra santa, porque ibas Aunque los escoceses no tienen tanto la idea de tierra santa en los cementerios como en otras culturas, como en Latinoamérica o como aquí en España,
para ellos no está en Tierra Santa, pero bueno, por lo menos tienes el Santo Sepulcro, tienes tu cruz, tienes un lugar donde tu familia te puede visitar. Sin embargo, a las brujas, que eran ahorcadas en muchos casos y luego se les quemaba para que no pudieran volver a reencarnarse, porque se pensaba que es que iban a volver después. Ya les iban a tener venganza. Ahora más Sí. una historia sobre lo del Santo Sepulcro y cómo los enterraban. Pero sí, hablando de las torturas, tenemos la que acabas de decir, que lo instauró Jacobo, es buscar Ujú. una buscar un lunar, una cicatriz, pero con el punzón este que tú dices era encontrar de pronto un sitio donde no hay sensibilidad. Y si no había sensibilidad, era por donde el diablo había entrado. Pero más adelante empezaron muchas personas que eran los cazadores, los que se encargaban de hacer la tortura para tener la corrupción. Un señor muy conocido que se llama Kincaid, fue el perseguidor de brujas y que se encargaba de buscar la marca del diablo. Cuando él empezaba con el punto y no lograba encontrar la zona muerta, la zona siniestra, ¿sabes lo que hacía? Me parece horrible. Les Dime. perforaba, les perforaba él un pezón a las chicas, diciendo que por ahí era por donde más fácil entraba el diablo. Imagínate, con esto Y uy, pues tú sabes que el señor Kane mató en 2 años a más de 200 personas. sí, no, y le pagaban, para colmo de Ay, horror, no. le Sí, pagaban. sí. Lo más gracioso es que en 1662 Kincaid fue acusado de fraude y encarcelado. Y allí mismo él confesó que había mentido sobre las pruebas que había empleado para identificar las brujas. Y, Efectivamente. Y bueno, pero murió colgado en la horca. sí, pero mm, Ya, no lo, ni que fuera, pero sí. por lo menos recibió el ojo por ojo, diente por diente, que dicen por ahí. A mí me gustaría saber que le dieron un punzón a alguien y le dejaron ir a investigar si tenía una zona de no. Bueno, otra parte que me Sí, gusta mucho resaltar, o que es bueno resaltar aquí en Escocia, es la diferencia entre como siempre, la diferencia entre las tierras altas y las tierras bajas. Porque en las tierras altas, la creencia en formas populares de magia, hechizos y otros poderes están muy presentes en toda la región montañosa. Aunque parece ser cierto que el número de caza de brujas fue bastante limitado, se ha ofrecido dos explicaciones para esta. Y esta es como la parte un poquito más graciosa de todo lo que tengo aquí, que está cargado de cosas negativas. Es que una de las más extendidas pretende que la creencia de las hadas sustituye o minimiza el peso dado en la mente de los montañeses hacia la idea de las brujas. Sin embargo, a veces la frontera entre hada, bruja, demonio es muy cambiante y muy engañosa. Otra destaca la diferencia, y yo creo que esto también tuvo mucho que ver porque socialmente marcaba mucho la diferencia entre las tierras altas y las tierras bajas, es la diferencia social y económica entre las dos áreas, ya que las montañas perviven diferencias, vivían en propiedad común, y cuando estas desaparecieron, después de la batalla de Culloden, a la mitad del siglo XVIII, hubo después de esto una nueva oleada de construcciones de brujería, como que tenían que ver las dos. La mayor distancia entre las tierras altas y los centros de autoridad política y religiosa, así también como el menor impacto de las ideas calvinistas, el demonio, sobre el demonio antes mencionadas debido a la desidencia religiosa, porque las tierras altas siempre fueron más católicas.
Y no Aquí, solo eso, sino que seguían manteniendo su cultura celta y todo lo que eran las curanderas, que en muchos casos a las que se mataba por brujería era a curanderas, estaba bien visto porque la relación con la naturaleza era algo natural y que les venía de largo. Por eso, al acabar con el sistema de clanes y todo después de Culloden, fue cuando a estas pobres mujeres que habían seguido manteniendo su tradición de buscar plantas para curar y demás, se las consideró brujas y volvió a incrementarse el número de mujeres y hombres. No olvidemos que, aunque fuera un número irrisorio, eso, bueno, irrisoria era un 20% de 60.000 personas es una cantidad bastante grande. Eh, era por eso, o sea, se volvió otra vez ahí, ala, venga, no tenemos nada que hacer, nos aburrimos, volvamos a hacer otra limpia aquí, que estos son demasiado católicos y en Inglaterra pensamos más que el anglicismo es lo suyo. sí, es verdad, es muy interesante ver en un concepto tan grande como el que estamos hablando, las diferencias entre las dos tierras y cada parte de la historia que marcó tan grande todo lo que tuvo que ver con las dos percepciones. Tengo un caso de las tierras altas, uno de los casos más renombrados es el de Isabel Cody. Isabel fue acusada de brujería a finales del invierno del año 1662. Durante 6 semanas que duró su cautiverio en una prisión cerca de Nairn, produjo las confesiones más alucinantes de la historia de la brujería escocesa. Sus palabras conformaban además un increíble y detallado compendio del folclore de la época sobre el mundo faérico y la combinación con la espiritualidad popular cristiana. Las palabras de Isabel acerca de la morada de la reina de las hadas, todas las fairies, los elfos, las flechas mágicas, los caballos voladores, las liebres blancas que en realidad eran mujeres, dibujaban una exquisita recopilación de las creencias populares que aún era el día a día de las gentes de las tierras altas en el siglo XVII, mezcladas en cierto modo con una clase de espiritualidad cristiana pero vigentes en toda la extensión de la palabra, porque para ellos las hadas, los elfos, eran tan reales como Dios, Satán y hasta la mujer del panadero. Pues mira, te voy a contar otra Isobel, porque de Isobel venían las historias. En Aberdeen, en 1596, entre 1596 y 1597 fue la gran caza de brujas de Aberdeen. En la Kirk es la iglesia de San Nicolás, se les tenía presas allí a las brujas, de ahí la foto que colgué como avisando de que nosotros íbamos a hacer hoy el programa es precisamente de la iglesia de San Nicolás, de Aberdeen, donde a las mujeres se las enganchaba. De hecho, hasta el siglo XX los estudiosos, los arqueólogos no han descubierto esas anillas y cosas donde las tenían encerradas y se ha sabido que allí mismo en la iglesia se hacían juicios. Que, por cierto, los juicios estaban formados por un jurado popular, por 4 sacerdotes, por una persona de leyes, un abogado, y por un obispo o un alto cargo de la iglesia. Ellas no tenían derecho a la defensa, ellas y ellos, ningún derecho a la defensa. Ni nadie, normalmente, ni nadie que les hablase por ellas, aunque en algunos casos sí que hubo, ¿vale? Entonces, la mayoría de las mujeres asesinadas y acusadas de brujería y de los hombres acusados de brujería, y digo las mujeres porque en este caso, por ejemplo, en Aberdeen fueron juzgados 45 mujeres y 2 hombres. Entonces, la diferencia numérica es bastante amplia, de los cuales ejecutados fueron 23 mujeres y 1 de los hombres. Efectivamente. Entonces, el 80% fueron mujeres pobres, ancianas, gente que daba miedo o desagrado al vecino, simple y llanamente.
sea, me cae mal, ya está, brujería, le acuso. Entonces, las juzgados estaba el preboste, 4 jueces y el jurado. Y solo quedan pruebas por escrito, y esto sí que me lo he apuntado porque me ha parecido brutal. Isobel Stratanchín en febrero de 1597. Vale. Literalmente, escrito, la acusación es que fue acusada por acercarse a Elspeth Murray en los bosques de Woodhead para pedirle un penique, que cuando ella le dio, tomó y dobló para después tomar un paño y un trozo de cera roja y coser el penique y la cera. Debía ir la mujer con cera y con las cosas para coser ahí por el campo. Se lo dio a Elspeth y le dijo que se lo llevara colgado siempre encima suyo y que cuando viese a su enamorado se lo frotase en la cara para que así se casara con ella. Entonces, claro, Elspeth, que era muy inteligente, dijo, uy, esto es brujería. Y cuando llegó a casa lo lanzó al fuego, al del hogar, donde se la comió. Y claro, se prendió la casa. ¿De quién era la culpa? De Isobel. Fue condenada, fue colgada y su cadáver fue quemado en la hoguera. Otras pruebas que se les hacían para ver si eran o no eran brujas en Aberdeen eran, si flotaban en el agua, eran absueltas. Si se ahogaban, ya habían muerto, eran brujas. En este caso, por lo menos, tenía un poquito más de sentido, ¿no? Si flotas. Lo que pasa que, claro, con esos vestidos tan pesados, esas telas esa lana tan gruesa y demás, era complicado. Pero bueno, si sabían nadar un poco, flotaban. Si no se estaba seguro de si eran o no eran brujas, por si acaso lo que hacían era desterrarlas. No se las mataba, por lo menos, ya era algo. Pero incluso hubo un caso de otra Isobel, también en Aberdeen, que fue absuelta por petición del mismo rey de Inglaterra. Ah, mira, interesante. Algo se traían los dos. Sí, porque no era normal eso de dejar a la gente libre. Pero bueno, por lo menos en Aberdeen, a diferencia de otros sitios, como por ejemplo en Edimburgo, si no estaban seguros al 100% de si era o no era bruja y no había suficientes pruebas, las echaban de la zona de Aberdeen, las desterraban de las tierras. ¿Que por qué el rey dejó a la otra Isobel libre por intercesión? Pues muy probablemente por la familia, porque todavía había familias muy relacionadas con la monarquía, pues personas que venían además Aberdeen es una zona donde siempre ha habido un ducado, si no recuerdo mal, no, es que no me acuerdo si es un ducado o un condado, creo que es un ducado. Los duques eran muy importantes y entonces, claro, matar a alguien cercano a un duque, que es una de las personas más cercanas al rey, era como hacer algo muy malo. Entonces se la absolvió por eso. Políticamente es una mala jugada porque el duque se puede quitarte el favor y si tiene un poquito de poder en el área te puede ir bastante mal, así que debió haber sido algo político. Sí, además estamos hablando de 1596, 1597, que ya estaban empezando a haber levantamientos jacobitas en Escocia, ya empezaban los movimientos un poco en contra de lo que era la unión con Inglaterra. Entonces, yo tiro por esa parte. Por algo político. Yolanda nos estaba preguntando quién fue la última persona en ser juzgada en Escocia. La última persona en ser juzgada y ejecutada por brujería se llama Janet Horne. Ella y su hija terminaron encarceladas en Dornoch, Sutherland. Dornoch es una ciudad que queda como media hora, 40 minutos al norte de Inverness, en el año 1772. Janet fue acusada por sus vecinos de usar a su hija, y póngale cuidado a la estupidez, de usar a su hija como caballo volador
para servir a Satán. La mujer recibió la condena más horrible, ser quemada con alquitrán. Efectivamente. Pero la hija de ella fue ahorcada. Ella primero fue ahorcada, perdón, y la cuerda, la soga del ahorcamiento está puesta en uno de los museos de Edimburgo y pone clarísimamente la soga con la que se quemó a la última, con la que se mató a la última bruja de Escocia. Sí. Iba a hablar de las tierras bajas también, porque estaba hablando de las tierras altas. En las tierras bajas les fue peor. Sin dudar, en las tierras bajas de Escocia, la idea de las brujas como conservadoras, conscientes y voluntarias de Satán se arraiga con inusitada fuerza, proporcionalmente incluso con más fuerza que en Inglaterra, ya que se calcula que más o menos 4.000 personas fueron juzgadas y matadas por esto. Igual, el 80% o 85% eran mujeres. El caso más famoso de las tierras bajas y con el que comenzó a gran escala es el caso que tú hablaste, las brujas de North Berwick, en la región de Lothian, en un juicio donde 70 personas fueron acusadas por haber participado en la conspiración para, mediante la hechicería, provocar una tormenta para hundir el barco en el que el rey Jacobo VI viajaba desde Dinamarca junto con su esposa Ana en el año 1590. Entre los acusados se encontraba nada más y nada menos que uno de los principales nobles del país, que era Francis Stuart, el conde de Bothwell y el almirante de Scott. Él tuvo que huir del reino hacia Inglaterra, perseguido muy de cerca por los agentes del rey. Otros acusados más modestos no tuvieron ocasión de escapar y fueron torturados y ejecutados, principalmente dos personas muy importantes allí. Fue una partera que se llama Agnes Sampson y un maestro de escuela que se llama John. Que Agnes además es una de las brujas más conocidas en los últimos años dentro de lo que es de la cultura y la historia escocesa, porque han hecho a partir de un montón de cosas que han encontrado, obviamente de sus huesos no, porque después como eran quemados en la hoguera no había forma de reconstruirlos, pero han conseguido a través de cartas y de escritos y de descripciones pintar su rostro. Y lo que les llamó la atención a la gente es que tenía cara de buena persona, que no era la típica bruja que te imaginas con la nariz picuda o las verrugas grandotas, o incluso, según ellos, pelirrojos con llenos de pecas y verrugas y demás. No, o sea, era una persona y en internet está la foto de esta mujer. Luego os la pongo de todas maneras en la página, o sea, en el muro de Instagram, porque es espectacular la cara de buena persona. Sí. Mira, Caro, están diciendo que no se te escucha bien, que hay como una pequeña interferencia. Debes tener como un medio eco al no estar utilizando el altavoz con los cascos. Le he subido un poquito de volumen, pero mejor. Ahorita ya me escucho ese eco. Sí. Vamos a ver, ¿me escucha mejor ahora? Ahora mismo, en este momento, sí. Bueno, esperemos que siga así. Es que tu voz sube y baja, hace así. Pero bueno. En la montaña rusa de mi voz. Sí. Tengo una historia muy bonita. Se llama Lilias Adi. Fue una mujer que confesó tener relaciones con el diablo. En el año 1704, en un pueblo que se llama Torribor, aquí en el condado de Fife, muy cerca de donde yo vivo, una mujer llamada Lilias Adi fue detenida y acusada de brujería. La razón fue la denuncia vertida por una vecina, Jean Nelson, que vio cómo su salud se estaba deteriorando progresivamente y decidió culpar a Lilias. La acusó ante los ministros y ancianos de la iglesia de su pueblo, que no duraron en detenerla. La señora Adi era una mujer mayor, posiblemente
sufría de alguna clase de demencia, ya que al ser interrogada reconoció ser bruja y no solamente afirmó que era la amante del diablo hace más de 7 años. Se había presentado, dice que el diablo se le había presentado en un maizal y ella había aceptado ser discípula y se le entregó con cuerpo y alma. Confesó que había traído a otros a las energías diabólicas en el campo del maíz y que en medio de las frenéticas danzas paganas, una luz azul brillante los había acompañado por todo el maizal. La anciana siguió desvariando y a sus jueces, cada vez más convencidos de lo que decía, la declararon bruja. Se le condenó a morir en la hoguera afuera de los límites del pueblo, muy cerca del mar. Lo curioso del caso de su cadáver es que después de la ejecución no fue arrojado a la fosa al pie del candanzo, como era costumbre, sino que su tumba se encontró mucho tiempo después en una zona costera, accesible solo en medio de las mareas. Había una enorme piedra como una lápida sobre la fosa que le ocurrió a Lilias. Los historiadores después se dieron cuenta que parece que cuando fueron a condenarla, la encontraron muerta en su celda. Parece que ella cometió suicidio. No los aún peor que a los criminales a la hora de ser enterrados. Su crimen solo podía estar inspirado por el diablo. Y como Lilias además ya había reconocido tener relaciones sexuales con el mismo demonio, su tumba debía cumplir una serie de requisitos. Debía estar fuera del pueblo, cerca del mar y tener una enorme lápida encima para no correr el riesgo de que su cadáver fuera reanimado por el diablo para volver a tener relaciones con ella. Y así lo hicieron. Con lo que no contaron fue que a principios del siglo XVIII y a finales del XIX se puso de moda coleccionar huesos de las brujas y la pobre Lilias fue desenterrada y vendida a trocitos. Su cráneo terminó en la Universidad de San Andrés, donde más adelante también desapareció. Unos investigadores locales, con la ayuda de la BBC, encontraron en una playa la lápida rectangular con restos de una agarradera metálica. El lugar fue donde ella había sido enterrada, posiblemente. Otra vez no se te escucha bien. No se me escucha bien. ¿Desde dónde le repito? Yo creo que desde el robo de los huesos, porque yo creo que ha sido cuando se te ha empezado a desmodular la voz. Bueno, listo. Con lo que no contaron fue que a finales del siglo XVIII, a principios del siglo XIX, ¿se me escucha bien? Cuando mueves la cabeza, yo creo que es que se desmodula. Bueno, entonces no me voy a mover tanto. Dale. Con lo que no contaron fue que se puso de moda coleccionar huesos de brujas y a la chica la terminaron desterrando y la vendieron por trocitos. Su cráneo terminó en la Universidad de San Andrés, pero de allí más tarde también desapareció. Y hace unos años unos investigadores locales, con la ayuda de la BBC, Baja el volumen, que quizás es el eco lo que hace que Yolanda no te pueda escuchar, porque escucha un pitido. Vamos a ver si ahora. ¿Mejor? Sí, mucho mejor. Sí. Yolanda, si escuchas otra vez el pitido, porfa, avisa. Gracias. Bueno, y unos historiadores locales, con la ayuda de la BBC, encontraron en la playa una lápida rectangular con los restos de una agarradera metálica que se cree que es el lugar de la tumba de ella. Ahora sí, Yolanda, gracias. Perfecto. Pues te voy a contar otra historia, pero ahora es del siglo XXI. ¿Te acuerdas que hace un momentito te he hablado del lago de Mon, o el Loch Moor, que es donde está Waverley Station, en el entre
encima de Waverley Station, para las que habéis estado en Edimburgo, va a ser fácil localizarlo, para las que no habéis estado todavía, encima de Waverley Station está el puente del norte, el North Bridge, y The Scotsman, que es uno de los hoteles más conocidos de Edimburgo, además de ser muy lujoso y demás. Bien, pues como he contado antes, a esa zona que hay entre Princess Gardens y Waverley Station, y lo que realmente es el puente, el North Bridge, puente del norte, se le llama la Boca del Infierno. Entonces, una pareja de rusos solicitó la habitación 666 del hotel, porque claro, ellos creían en Satanás y adoraban a Satanás y todas esas cosas, y les encontraron que se habían suicidado en la habitación y se quisieron llegar a tirar, después de haberse cortado las venas y demás, por la ventana, porque la ventana daba justo ahí, y era la forma en la que ellos pensaban que se iban a unir con el demonio. A ver, entonces del siglo XVI al siglo XVIII se lo hacían de forma muy brutal a las mujeres y ahora una pareja lo hace de forma voluntaria. Efectivamente, para que veas la diferencia, o sea, ir de vacaciones a Edimburgo desde Rusia, que además la diferencia es grande, para hacer eso, porque has escuchado que la Boca del Infierno, vamos a ver, se llama la Boca del Infierno por todas las mujeres y todos los hombres que fueron asesinados allí, no por otra cosa. Pues no, es la Boca del Infierno y yo voy allí a morir. Con todo lo que hay para ver. ¿Ah? Exactamente, con lo bonito que es Escocia y lo bonito que es Edimburgo. Por cierto, cuando vayamos a Edimburgo, porque cuando yo vaya a Escocia te vienes conmigo a Edimburgo para que te cuente todas las historias de la City, nos vamos a ir de viaje a la antigua ciudad de Edimburgo, a la ciudad subterránea de Edimburgo, que se entra por el Mary's Close, para que veas dónde vivía toda la gente que murió por culpa de la cólera. Sí. Sí. Bueno, más casos. Tenemos a Margaret Wallace, denunciada en el año 1614 en Glasgow por haber matado a un sacerdote empleando artes oscuras. La justicia ya era lenta y entre la acusación y el juicio pasaron 8 años. Al tribunal lo compusieron 14 personas, entre ellas el fiscal, un abogado, un cazador de brujas y varios testigos. Obviamente fue declarada culpable, la ahorcaron y la quemaron en la plaza pública. Hay un caso muy grande de las brujas de Paisley o las brujas de... Espera, claro, antes de ir para allá nos está preguntando Yolanda algún caso de hombres. ¿Sabes lo que pasa, Yolanda? Que hay tan pocos casos que están registrados, o sea, fíjate que de los 47 que te he contado, que os he contado antes de Aberdeen, solamente he registrado uno, que es el de Isobel, y donde hubo 2 hombres que fueron juzgados, que encontrar datos de hombres, como el 20% de los 4.000 fueron, pero Carolina ha encontrado uno, seguro, ¿ves? ¡Ah, tiene uno! Pero es muy complicado encontrarlos, porque yo he estado buscando también casos de hombres y en toda Europa, no solamente en Escocia, es súper complicado encontrarlos. O sea, casi todos los casos que están documentados por escrito son de mujeres. Documentados por escrito quiere decir con los datos del juicio y demás. Como puedes ver con el caso de Aberdeen, fueron culpados 2 hombres y uno se salvó. O sea que la posibilidad de salvarse era el 50%. Imagínate. Pero bueno, ¿te acuerdas del caso de las brujas de Norwich? El primer caso que hizo el rey Jacob. Entre ellas estaba el doctor John Fian. Era un maestro de escuela de Prestopac y a él se le llegó a decir que había intentado seducir mediante magia negra a mujeres, a hermosas jóvenes y hasta una vaca. Es que siempre hacían unas cosas tan estúpidas. Una vaca le perseguía por donde quiera que fuera.
El hombre tuvo que admitir resignadamente todos los cargos y aseguró que sí había llevado una vida torcida y satánica, pero que se arrepentía profundamente. Logró escapar de la prisión, pero finalmente fue apresado, torturado y ejecutado por Bruce. Y porque Y hay tenía que una... tener, porque tenía una vaca. Hay que tener en cuenta además que muchos de los casos que no están escritos por ningún lugar y no hay datos ni de números ni de nada, era porque el pueblo se tomaba la justicia por su mano. Y a base de pedradas, a base de maltrato y a base de asesinatos, era como se acababa con las brujas porque llevarlas a un juicio era demasiado lento en algunas ocasiones para quedarse con sus tierras, para quedarse con su ganado, para quedarse con el marido, o con la mujer o con lo que fuera. Y entonces directamente era más sencillo hacer eso, tomarse la justicia por su mano. Entonces hay muchos casos en los que luego decían, no, yo es que le he matado porque era bruja o porque era brujo, entonces yo tenía las pruebas. Y no le hacían nada porque, claro, como estaban en plena caza de brujas, pues no buscaban más pruebas que el que ya le habían acusado y ya le habían matado, entonces era inocente de asesinato porque lo que había hecho era librar al mundo de una bruja. plaga mayor, sí, Mm. exactamente. Hay que tener en cuenta que esto también lo usó muchas veces el mismo Jacobo para quitarse de encima a personas que estaban hablando mal de él, que no llevaban, o sea, personas que no le convenían. Él lo empleó como, no me cae bien, no me sirve, me está estorbando en el camino, limpiemos el camino con esto. De hecho, se dice que al último marido de María, de Mary Queen of Scots, que murió posteriormente después de los 20 años de estar María presa y morir en el castillo de Lillingwood y demás, se lo intentó quitar porque era un noble con muchísimo poder dentro de los católicos en Escocia. Y como él había sido educado por John Knox dentro de lo que era el protestantismo y lo habían utilizado para unir Inglaterra y Escocia, para quitarse lo intentó acusar de brujería. Lo que pasa que como tenía tantísimo poder dentro de Escocia, no le fue capaz. No, Sí, no le fue posible, o sea, no fue capaz, no le fue posible. sí, iba a contar una. Ah, un caso que me pareció muy peculiar es de Inglaterra, pero es que Inglaterra no lo vivió tan fuerte como se vivió en Escocia. Al final les voy a dar el dato histórico, pero bueno, el juicio de las brujas de Pendle, acontecimiento en el 1612, forman parte de los procesos más famosos en la historia de Inglaterra. 12 mujeres de Pendle Hill, en Lancashire, cerca de Burnley, fueron declaradas culpables de asesinato de 10 personas y todas ejecutadas en la horca. Solo una fue declarada inocente. Muchas de ellas se ganaban la vida con curación medicinal y extorsión. Hay que tener en cuenta que Jacobo llegó a Londres para ser rey de Inglaterra y de Escocia en el año 1603 y en el 1612 pasó esto. ¿Casualidad? O causalidad. Sí. Tenemos para las saulanderas. ¿Cuánto tiempo nos queda? No lo sé porque he perdido mi reloj justo esta semana y ando un poco... ¿Qué Perdida. hora tienes? Tengo un minuto para las 6 de la tarde. Pues nos queda un minuto. Pero hacemos una cosa, vamos a hacer una cosa. En vez de dejar que se nos acabe el tiempo, terminamos esta grabación y así cuentas lo de Leili, como se llame la bruja de Outlander, que es que yo siempre Helis Duncan, y así lo cuentas. Entonces, si nos dais un 10 segundos, terminamos la conexión, empezamos de nuevo y así le da tiempo a Carolina a contaros la historia. ¿Os parece? Así que conectaros de nuevo porque seguimos. Bueno, listo. Chao. Chao.
Vamos a ver si esto conseguimos conectar con Carolina para que nos cuente la historia de las Outlanderas o la historia de Hellis Duncan para todas las amantes y los amantes de Outlander, la gran serie protagonizada por Sam Heughan y Catriona Balfe. Y enseguida Carolina se conecta. Sí. Y vale, espera, que voy a torcer yo el teléfono. No sé lo que he hecho, espérate. Ya está. ¿Estoy aquí? Ya está. Sí, ya estás aquí. Y yo también estoy aquí, ya estamos las dos aquí y ya nos puedes contar la historia de la Gayle, bruja Duncan. sí, inspirada, la que inspiró a Diana para ser la mejor amiga de Claire en la primera temporada. Ella entró entre los juicios de la brujería de North Berwick entre 1590 y 1592. En un pueblecito al este de Edimburgo, este largo y complejo proceso implicó a 70 personas, incluyendo miembros de la nobleza y de las casas reales, tanto de Escocia como de Dinamarca. Fue la primera casa de brujas multitudinaria del país. Giles Duncan era una jovencita de Tranent, un pueblecito cercano a North Berwick, que trabajaba para un hombre llamado David Seaton. Alarmado por el extraño comportamiento que presentaba Giles, que se escapaba de casa por la noche, se había adquirido habilidades de sanadora. Un buen día su empleador insistió que le explicara el motivo de su conducta. Incapaz de dar una explicación lo suficientemente estrafalaria como para que resultara verosímil, aquel ambiente de pánico brujeril, Giles fue torturada y confesó ser bruja, revelando además los nombres de sus supuestos cómplices. Murió en la hoguera. Es triste pensar que probablemente su peor delito era que se estaba viendo con un chico a escondidas por las noches. O con una chica. Perdón. O con una chica. Con una chica, sí, también. Ahí está. ¿No? Y bueno, ella fue la que confesó de Agnes, ¿cuál era el nombre de Agnes? Que se me perdió, de Agnes Sanson, y la que confesó el doctor John Fian, también era parte de su aquelarre. Y ahora, después, Giles Duncan resulta que era una estudiante de los años 60 en Glasgow, en la Universidad de Glasgow, y viaja en el tiempo, y ya sabéis todas lo que pasa. Sí. Efectivamente, aquí discriminación cero. Sí. Pues ya sabemos, mira, una cosa que yo también he aprendido, Giles Duncan está basada en Giles Duncan, una mujer real. Sí, sí existió como caso de brujería. Obviamente la mujer real no era jacobita porque todavía no habían empezado los levantamientos jacobitas. Era soltera, la Giles de Outlander estaba casada y esta es todavía más jovencita que la de Outlander. Pero bueno, tienen en común el nombre, que las dos sabían de hierbas y de medicinas y demás, y que las dos fueron acusadas de brujería. Exactamente, exactamente. Entrevista con la bruja. Si cualquier día de estos conectamos con Giles Duncan en directo. No, por Dios. Tengo otro caso, el que les iba a contar, no sé qué fue, creo que fue lo de mi voz. Las brujas de Pursley o de Bargarran en 1696 en un pueblo al sur de Glasgow. Este es el caso de una extraña enfermedad de una niña que sirvió de excusa para acusar de brujería a 35 personas, de las cuales se cree que 15 eran hombres y 20 mujeres. Este caso me llamó la atención por casi la igualdad entre hombres y mujeres. Ocurrió que la hija del dueño de la casa de Bargarron, Christian Shaw,
de 11 años, acusó a su sirvienta de robarse un vaso de leche. Su madre maldijo entonces a la empleada llamada Catherine Campbell diciendo que el diablo tomaría su alma. Esta fue la clave que desencadenó toda clase de tragedias. La niña cayó enferma unos días después. Los médicos no encontraron la causa de su mal, pero sí vieron similitudes con los famosos casos de Salem que había pasado exactamente hace 4 años atrás en Estados Unidos. La niña tenía espasmos, su cuerpo se quedaba rígido como el de un cadáver y después vomitaba. Su familia y el párroco concluyeron que la enfermedad que sufría la niña era la posesión demoníaca provocada por la sirvienta y su círculo de amistades. El resultado fue que 7 personas fueron condenadas a muerte. Uno de ellas se ahorcó en la celda y las otras 6 personas fueron ahorcadas y luego quemadas en público en el Jardín Gallo en Paisley el 10 de junio de 1697. ¿Pero qué pasó? Agnes Naismith maldijo a todos los presentes y a sus descendientes durante el juicio. Durante muchos años después de esto, cualquier desgracia que pasaba en Paisley se le atribuía a la maldición. Eh, el lugar donde se ejecutaron las víctimas, yo estoy aquí todavía. Bueno. Estás aquí. Es que me tienes así. Y estabas tan quieta que pensé que estabas congelada. Bueno, lo bonito fue que el lugar donde se ejecutaron las víctimas se había colocado una herradura de caballo, pero en el año 2008 fue cambiada por un memorial, por un monumento memorial. Está hecho de bronce en el suelo con una herradura envinada y la inscripción: dolor infligido, sufrimiento soportado, injusticia cometida. ¿Ese es el que enseñaste ayer en el laberinto? ¿No? El que No, enseñé, es otro. este es en Paisley y yo vivo en Donfernan. Sí, el que vale. está muy cerca de mi casa, como a 20 minutos de Donfernan. Es que, Porque esa historia es muy bonita también. A mí, de hecho, bueno, ayer no, antes de ayer, el tema de este programa, el de hablar sobre brujería, vino porque Carolina en su página de Facebook de Pequeños Tesoros de Escocia, Little Scottish Treasures, buscarla y seguirla si no lo estáis haciendo porque cuenta unas cosas espectaculares y preciosas. Hizo unos vídeos en uno de los pocos paseos que se pueden hacer alrededor de casa y demás. Hizo unos vídeos de un sitio, ahora cuentas tú la historia, porque es tu historia. Además no la cuentas entera para que todo el mundo te coja y te diga, Carolina, quiero hacer ese tour contigo, y lo disfruten de verdad, que yo lo voy a hacer, no lo dudes. Pero es muy bonito y solamente, o sea, hay parte que no quiero que cuentes. yo sé cuál. Ajá, pero porque creo que además tienen que verlo en directo para que lo cuentes, o sea, y no verlo en el vídeo, sino vivirlo en el momento para que lo cuentes, porque queda mucho más bonito. Porque esas cosas, o sea, ahora mismo, por ejemplo, estás escuchando la historia de las brujas, de lo que te he contado, de los 2 rusos que se tiraron pero no es lo mismo que yo te lo esté contando que estar viendo el Scotsman Hotel y estar viendo el Waverly Station y estar viendo todo y estar viviéndolo. Entonces, eh, para las que lo sabéis y para las que no sabéis, aquí la señorita tiene la gran suerte de vivir a 20 minutos en autobús de Edimburgo, en un sitio muy bonito dentro del condado de Fife, que yo creo que es uno de los condados más maravillosos. ¿Ves? Mira, Claudia lo recomienda. Entonces, en Dunfire, que es donde vive ella, que por cierto es donde está mucha historia de Robert de Bruce y de William Wallace, hay que ir, es obligatorio. Hay un lugar que es mágico. Sí. Y ahora ya.
viene precisamente el nombre de la compañía de nosotros, Pequeños Tesoros, porque cuando nosotros pensamos en hacer la compañía, pensamos en poner algo diferente, algo nuevo. Y dijimos, tienen que ser lugares que tengan que ver con la magia que tiene Escocia y también tienen que ser lugares donde las grandes compañías de turismo no lleguen, porque pues obviamente cuando uno coloca una compañía nueva tiene que ofrecer algo original, algo diferente. Y este es uno de los primeros lugares que teníamos nosotros precisamente porque mi pareja, que es escocés, lo conocía personalmente. Y lo conocía porque él era, eh, ¿cómo se llama? Boy Scout, de los que llevan a los Boy Scouts. Y estando allí localmente, conocí esta historia. Entonces me dijo, yo tengo la primera historia que podemos contar y yo estaba súper enamorada. Pues cuando fui y él me la mostró y la conocí. Entras y antes de llegar al laberinto, lo que pasó fue allí que en el año 1622, en ese sitio, se juzgaron, se quemaron muchas brujas. Nada más en este año, para abril, ya se habían juzgado, se habían encontrado culpables y se habían quemado 11 personas. Y como ya lo hemos dicho, a las brujas o a las personas que se les acusaba de que una mala cosecha, de que los animales se enfermaban, tengo mala suerte, no me está yendo bien, qué sé yo. Entonces, cuando se les estaba juzgando, era una noche donde todo el mundo iba, las personas locales iban a celebrar, porque pues ya se nos veía la mala suerte, ¿no? La última persona en ser quemada esa noche, empezaron a quedar las cenizas, la gente estaba allí alrededor celebrando y de un momento a otro las cenizas empezaron a mover. Y los que no salieron corriendo, espabilados del susto, seguramente se quedaron allí petrificados del mismo susto o salieron corriendo, se quedaron allí sin poderse mover. Perdón, los que se quedaron allí pudieron presenciar cómo de las cenizas fueron saliendo uno a uno 11 cosas. Ya iba a llegar, yo lo dejamos ahí, pero para celebrar lo que pasó, se ha creado un laberinto y cuando tú logras llegar a la mitad del laberinto, encuentras un memorial a las 11 personas con los nombres. Yo lo mostré en el video, está ahí esculpido en piedra, hay libélulas, hay, eh, se me olvidó el nombre del animal tan bonito, conejos, mariposas, aves, con el nombre de cada una de las personas, de lo que fue acusado, la fecha de este. Y es un sitio muy bonito, es como un bosquecito muy mágico, muy peculiar, muy escondido en el medio del campo. Uno no se imagina que va a haber una cosa de esas allí. Eso es lo bonito de Escocia, que te encuentras lugares mágicos y recónditos, que se te pone la piel de gallina y de repente haces que te enamores más y más y más y más de ese maravilloso país. Pues si te parece, hoy lo dejamos por hoy, que ya hemos contado muchas cosas de brujería. Sí, dejarlo con algo más positivo, porque tantos métodos de tortura y tanta infamia. Sí. Sí, vamos a acabar con algo más positivo, como por ejemplo mi unicornio. Tu unicornio vaso, qué bonito. Sí, yo es que soy fan de los unicornios, ¿qué le voy a hacer? Yo todo lo quiero con unicornios. De hecho, he pedido hasta un tapabocas de estos, una mascarilla llena de unicornios, por favor. Que alguien me diga dónde me puedo comprar una de unicornios. A ver, espera, que vi un mensaje. Yolanda se va, nosotros estamos terminando. Chao, Yolanda, gracias por vernos. Eso, muchísimas gracias por todo y no te preocupes, queda por aquí grabado para si lo quieres ver otra vez o lo que sea. Muchas gracias, Lau. A mí también me encanta mi taza. Adoro Tengo unas cuantas de unicornio.
es que hago colección de tazas y encima de unicornios, lo que sea. El próximo tema, hablar de los clanes. Yo creo que de los clanes ya hemos hablado en alguno de los... Bueno, realmente hemos hablado además de las batallas jacobitas, pero ¿Cómo terminó el sistema de clases? efectivamente hemos hablado más del final que de lo que es el principio. Pues mira, sí, podría ser un buen tema. Tú te puedes centrar en los McDougall, que no sé por qué te caen muy bien. ¿Eh? MacGregor, no MacDougall. Ya, y los MacGregor. No, no, te digo, los McDougall, los MacGregor, los MacLeod, y yo me centro en los McDonald y en los Campbell, que son los que me gustan a mí. Bueno, si te vas a centrar en los Campbell, No, tenemos... No, 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 es broma, es broma, es broma, que siempre hablo de lo mismo. la historia de Clan MacGregor tiene que ver mucho los Campbell también. Mm. Bueno, sí, MacGregor se arriba. Mira, Yolanda es fan de los MacGregor. Pues no os preocupéis que ya se nos ocurrirá un tema de los clanes que sea interesante. Mira, yo, ¿sabes? Te cuento un detalle de los clanes. Te voy a contar algo que, bueno, los guerreros de los clanes luchaban con unas espadas que medían cerca de 2 metros, realmente 1,80 m, como por ejemplo William Wallace, que por cierto en la torre de Wallace en Stirling está. Esa es una Claymore, esa espada es una Claymore, y las Claymores son espadas que vienen de Toledo, de España. Mira, Entonces, la espada llegó a Escocia a través de los españoles. Así que la relación entre españoles y los escoceses, efectivamente, los Claymore y Holanda, viene de mucho antes de lo que nosotros nos imaginábamos, que yo el primer momento que había encontrado así era el movimiento de los 300, que fue cuando los 300 españoles fueron a luchar del lado de los jacobitas. Entonces, de hecho, tiene cosas. una historia sobre la batalla de Glenshire, que está cerca de Lean Donald, donde los más o menos 25 españoles que lograron huir de allí se unieron y se encontraron con esta batalla. Pero entonces la podemos contar como parte de los clanes. Pues sí, y si quieres, sabes, podemos hacer, si les gustan las chicas y les parece bien, en vez de contar historias de cada uno de los clanes, que es lo que solemos hacer normalmente porque vamos buscando historias así, ir buscando cosas diferentes sobre los clanes. Es decir, por ejemplo, eso, la Claymore viene de Toledo y la utilizaban los clanes. El color del tartán se elegía de esta manera. El color, bueno, los colores que conforman el tartán se elegía de esta manera. Cosas así un poco diferentes. ¿Te parece? Sí, me parece. Vale, perfecto. Pues chicas, mil gracias por estar con nosotras. Carolina, 1.000 millones de gracias por todo. Como siempre, un placer aprender contigo. Nos vemos prontito. Luego organizamos y decidimos de cómo vamos a hacerlo. Vamos a ver a todos. Muchas gracias por ver. Exactamente. Muchas gracias, exactamente, por estar ahí siempre con vosotras. Y cualquier cosa que queráis hablar o que queráis de las que hablemos y demás, por favor, decírnoslo sin ningún miedo, sin ningún problema. Nosotras encantadísimas de hacer todos los programas que sea necesario y de lo que sea. 1.000 besos a todas. 1.000 besos, Carolina. Bueno, Espero que hoy no tengas un día tan frío como tenemos aquí en Madrid, que está granizando. Bueno, ahora ha salido el sol, pero estaba granizando. Y luego hablo contigo y con las demás, pues nos vemos, supongo que la semana que viene, porque no podemos estar mucho tiempo sin hablar. un abrazo para todas y que espero que la situación se vaya mejorando poco a poco para todos en cada país. A ver cuándo podemos retomar y empezamos a movernos, porque ya quiero ir a las Highlands, me están haciendo falta hartísimo. Un abrazo para todos y chao, muchas gracias. Gracias a todas. Y nos vemos la semana que viene aquí
Y dentro de poco en Escocia. Vale. Chao. Hecho. Chao.